Se suponía que la fuga de la prisión iba a ser un asunto rutinario, pero rápidamente se convirtió en algo sacado de una superproducción de Hollywood. Las guardias se rascaban la cabeza confundidos mientras perseguían a un fugitivo que, de alguna manera, había conseguido burlarse en todo momento de ellos. Y cuando por fin dieron con el culpable, se llevaron el susto de sus vidas. El fugitivo no era otro que Ronald Silva, pero no era exactamente lo que esperaban. Esta es la increíble historia de la fuga de Ronald Silva, una historia que le tendrá en vilo hasta el final. La cárcel de Penedo es un centro penitenciario situado en la ciudad de Penedo, Alagoas, Brasil. La cárcel se construyó a principios del siglo XX para albergar a unos centenares de presos, pero desde entonces se ha visto gravemente superpoblada, con capacidad para unos 150 reclusos, pero a veces para más de 500. Las condiciones en la cárcel de Penedo son muy duras, con informes de hacinamiento, violencia y malas condiciones sanitarias. Los reclusos están hacinados en celdas pequeñas con acceso limitado a necesidades básicas como comida, agua y atención médica. Según los informes, algunos reclusos duermen en el suelo o en hamacas sin camas. Debido al hacinamiento, la violencia también es un problema importante en la cárcel de Penedo. A menudo, los reclusos se ven obligados a unirse a bandas para protegerse, y las peleas y los motines son habituales. La falta de personal y de recursos también ha dificultado el mantenimiento del orden y la prevención de la escala de violencia. Sin embargo, fue en 2012 cuando la cárcel de Penedo ganó popularidad no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Lo que es aún fascinante es que el reciente aumento de popularidad de la prisión no se debió a ninguna mejora o cambio en sus políticas, sino a que un preso, Ronald Silva, intentó huir con el atuendo de su mujer. En lo más profundo de los muros de la prisión de Penedo, Ronald Silva estaba sentado en su cama, mirando por la pequeña ventana enrejada. Llevaba meses aquí, desde su último intento fallido de fuga, y empezaba a sentir que se le escapaba la vida. Siempre había sido un hombre con un plan, un hombre que podía pensar y hacer que las cosas sucedieran. Pero aquí, dentro de estos muros, no era más que otro recluso, otro número en un mar de delincuentes. Pero Ronald no era de los que se rinden, estaba decidido a escapar, a dejar atrás este lugar y empezar una nueva vida en el exterior. Y mientras estaba allí sentado, mirando por la ventana, empezó a formular un plan. Sabía que no podía intentar la huida habitual, necesitaba hacer algo diferente, algo que nadie esperara. Y fue entonces cuando tuvo su epifanía. Escaparía vestido de mujer. Era una locura, era arriesgado, pero podría funcionar. Podía verlo todo en su mente, salir por las puertas de la prisión con un vestido, una peluca en la cabeza y los brazos y las piernas afeitados. Era tan escandaloso que podría funcionar. Ronald sabía que necesitaría ayuda, no podía hacerlo solo, así que decidió pedir ayuda a la persona más cercana que tenía, y no era otra que su querida esposa. El día de la fuga, en cuanto su mujer llegó para una visita a la cárcel, se trajo una camisa, una peluca, zapatos y unos pintalabios rojo brillante. Sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el cómplice del plan de fuga de su marido. Con estos artículos en la mano, Silva comenzó su transformación, deseoso de adoptar un nuevo personaje y dejar atrás su antigua vida. Pero no se trataba de un disfraz cualquiera. Silva se esforzó al máximo para crear un personaje femenino convincente. Incluso se afeitó los brazos y las piernas para parecerlo. Vestido de pies a cabeza, con ropa de mujer, Ronald había logrado la fuga más atrevida que se recuerda. Desde una peluca negra hasta un vestido azul, había asaltado el armario de su mujer y dejado a todo el mundo preguntándose cómo lo había conseguido. Además, lo había hecho con un estilo y un garbo que pondrían celosos incluso a los criminales más avesados. Ronald se puso la ropa de su mujer, se colocó una peluca y se maquilló la cara. Se miró al espejo y apenas se reconoció, pero tenía
tenía que mantener la calma, actuar con naturalidad y salir de la prisión sin que nadie sospechara nada. A medida que avanzaba por la prisión, el corazón de Ronald se aceleraba. Los guardias le observaban con desconfianza, pero mantuvo la compostura e interpretó el papel de una esposa mansa y obediente que visita a su marido. Cuando por fin llegó a la puerta de la prisión, respiró hondo y salió al mundo como una mujer libre. El audaz y poco convencional intento de fuga de Ronald saltó a los titulares de todo el mundo. Fue una maniobra audaz que pocas personas habían intentado antes. El director de la prisión, Carlos Welber, reveló más tarde que Silva había urdido su plan de fuga durante la visita semanal de su esposa a la prisión. Silva había conseguido intercambiarse la ropa con su mujer, que salió del centro con sus bermudas y otra camiseta que había llevado en el bolso. El intercambio pasó desapercibido para los guardias, lo que permitió a Silvia ponerse la ropa de su esposa e intentar su audaz fuga a plena luz del día. Al principio parecía que Silva había tenido éxito en su audaz plan. Con la ayuda de su esposa consiguió salir por la puerta principal de la prisión, confiando en su nuevo disfraz de mujer. El corazón de Silva se aceleró mientras caminaba hacia la cercana estación de autobuses donde le esperaban sus cómplices en moto. Unos pasos más y sería libre, pero entonces se produjo el desastre. Un agente de policía descubrió a Silva casi al instante y le llamó la atención su andar raro, ya que aún no dominaba el arte de caminar con tacones. El sueño de libertad de Silva terminó antes de empezar. Fue detenido por la policía y sus cómplices no aparecieron por ninguna parte. Fue un duro golpe para Silva, que tanto se había esforzado por planear su huida. Al final fue conducido de vuelta a la prisión con el disfraz puesto. Los funcionarios de prisiones se sorprendieron al ver hasta dónde había llegado Silva en su intento de fuga, observando sus largas uñas pintadas y sus extremidades sin pelo, ya dándose cuenta del alcance de la planificación que había llevado a cabo. En una declaración a la prensa, Carlos Welber, director de la prisión, explicó que el agente había sospechado del modo de andar y el comportamiento inusuales de Silva, que lo delataban. La rapidez mental del funcionario y su rápida actuación impidieron que Silva disfrutara de su exitosa fuga durante más de 30 minutos y fue rápidamente devuelto a la prisión de Penedo para que enfrentara las consecuencias de su fallido intento. Según Carlo Welber, director de la prisión de Penedo, el audaz intento de fuga de Silva requirió una gran preparación y premeditación. En una entrevista concedida al sitio web brasileño Globo G1, Welber expresó su sorpresa e incredulidad ante la audacia del plan de Silva. Fue un duro golpe para Silva, que lo había arriesgado todo por una oportunidad de libertad, pero también fue un testimonio de su determinación e ingenio. Al fin y al cabo, no muchos presos habrían pensado en llevar los disfraces a un nivel tan extremo. La esposa de Silva admitió más tarde que se habían intercambiado la ropa con su marido, pero afirmó que no tenía ni idea de para qué la quería. Según Carlos Welber, director de la prisión, la esposa de Silva dijo que había sido su marido quien le había exigido la ropa y que ella había accedido a su petición. Sin embargo, las autoridades se mostraron escépticas ante su versión y sospecharon que podía estar más implicada en el plan de Silva de lo que ella misma había confesado. Las repercusiones del audaz intento de fuga de Ronald Silva se dejaron sentir por todas partes. Las autoridades penitenciarias se vieron obligadas a asumir las limitaciones de sus medidas de seguridad. Se apresuraron a reevaluar y mejorar sus sistemas para evitar futuros intentos de fuga. La seguridad de los reclusos y los visitantes era primordial y no se dejó piedra sin remover en su empeño por garantizar que un incidente así no volviera a repetirse. Comparta su opinión con nosotros en los comentarios y no olvide darle un me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos.